Cuando sembré rosales coseché siempre rosas. Esa es la ley de causa y de efecto. Lo que uno siembra, como se dice, toda acción tiene... Elsa Aguirre finalmente admite lo que todos sospechábamos. Durante décadas, Elsa Aguirre fue más que una actriz, fue un espejo en el que México se miró para encontrar belleza, elegancia y misterio. Sus ojos rasgados, su porte sereno, su voz medida. Cada detalle se convirtió en una escuela de presencia. Reinó en la época de oro del cine, entre luces y sombras. Deseada por productores, admirada por el público, temida por quienes confundían firmeza con peligro, era perfecta, o al menos así la construyó el mito. Y entonces ocurrió lo impensable. Un día sin preludios, cerró la puerta del estudio, rechazó contratos, guardó sus vestidos y eligió el silencio. El eco de su ausencia duró más de 40 años. ¿Por qué? ¿Qué verdad sostenía ese silencio? ¿Qué herida no se atrevía a nombrarse? A los 91 años, con la serenidad de quien ya no tiene prisa, la actriz habló. La voz firme, los ojos con memoria. Dijo lo suficiente para que el país entendiera que no fue un capricho, fue supervivencia. Este es el retrato de una mujer que se retiró para no quebrarse, que eligió la dignidad por encima del ruido. Una figura que sigue alumbrando no por el brillo del reflector, sino por la luz exacta de su silencio. Infancia y orígenes. Elsa Aguirre Juárez. Nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, en el seno de una familia numerosa y unida. Hija de un trabajador ferroviario y de una madre de carácter firme, creció aprendiendo el valor del trabajo y la discreción. Tercera de 7 hermanos, su singular belleza convivía con una madurez temprana que parecía protegerla y a la vez anunciar un destino insólito. La familia emigró a la Ciudad de México en bus de oportunidades. Allí, el destino tocó la puerta de manera casi anecdótica. Tenía 15 años cuando acompañó a su hermana Alma Rosa a un concurso de belleza organizado por una productora cinematográfica. Parecía un juego, una tarde distinta en la rutina familiar, pero la cámara la eligió. Los productores vieron lo que el público vería después: un magnetismo que no podía explicarse, solo mirarse. De la noche a la mañana, la adolescente, que apenas había terminado la secundaria, firmó un contrato. Entró a un mundo de humo de cigarro, voces altisonantes y órdenes urgentes. Aprendió a hablar de otra manera, a modular silencios, a llorar sin estropear el maquillaje. La técnica se volvió su armadura, la timidez su secreto y la disciplina su forma de cariño hacia una profesión que la abrazaba y la empujaba a la vez. A los 16 su rostro ya se repetía en revistas, pero la niña detrás del personaje dormía poco. Intuía tal vez que el precio de la belleza era más alto de lo que cualquiera le había dicho. Carrera cinematográfica. El primer gran impulso llegó en 1946 con El sexo fuerte. De ahí en adelante su presencia no solo llenó la pantalla, le dio pausa, ritmo y dirección. Participó en títulos que hoy son parte de la memoria colectiva. 4 noches contigo, Ladrón de cadáveres, El joven Juárez, Algo flota sobre el agua. Compartió escena con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y Arturo de Córdoba. Y aún así no se disolvió en la estela de nadie. Era protagonista de su propio gesto. No fue dócil con el sistema, exigió papeles con Honduras, defendió su imagen, se negó a desnudarse si la historia no lo pedía. Su elegancia se convirtió en un escudo, su silencio en una declaración de límites. Hubo quienes desde la incomodidad la etiquetaron: es hermosa, pero peligrosa, piensa demasiado. La frase pretendida como reproche le hizo justicia. En el set, Elsa trabajaba con una precisión casi coreógrafa. La mirada en diagonal, la media sonrisa, el paso lento que dilataba el tiempo. Su belleza no era alboroto, era línea pura. Y sin embargo, detrás de esa exactitud se acumulaba un cansancio que el público no veía. Aplauso tras aplauso, la actriz sentía el vértigo de ser objeto de deseo antes que artista. Se volvía poco a poco una isla. El boxeador en 1958 confirmó su estatura como intérprete, pero para entonces la decisión ya empezaba a reducir la exposición.
Elegir con pinzas, callar cuando el ruido se volvía insoportable. Tal vez ya presentía que la libertad para ella tendría la forma de una prisión. Relaciones y conflictos. El amor llegó con la intensidad de un relámpago en José Bolaños, joven director de mirada poética y espíritu revolucionario. Fue un encuentro que le devolvió humanidad en medio de los reflectores. Por primera vez se sintió mirada no solo como mujer, sino como persona completa. El romance fue breve y feroz, marcado por diferencias irreconciliables. Ella buscaba paz, él coqueteaba con el caos. La herida que dejó no fue escándalo, fue aprendizaje. En casa, la tensión acompañaba a la fama. Una madre protectora, casi celosa de la fragilidad de su hija. Un padre silencioso, cada vez más distante. Y alrededor, un medio que confundía cercanía con derecho. Hubo insistencias, invitaciones, presiones. En una fiesta privada, durante un rodaje, el destino cambió de atención. Halagos, insistencias y finalmente, la amenaza velada. Sin mí no eres nada. La frase, oída por demasiadas mujeres a lo largo del tiempo, inició una batalla silenciosa por la autonomía. Para buscar refugio, accedió a un matrimonio breve con Armando Rodríguez, ajeno al espectáculo. Duró 2 años. Me casé por miedo a quedarme sola y me descubrí más sola que nunca, diría después. Quedó claro que la soledad más difícil no es la de la casa, sino la del alma cercada. Retiro y búsqueda espiritual. A finales de los años 50, Elsa comenzó ahí a hacerse pequeña en el mapa. Publicó menos entrevistas, menos alfombras, proyectos escogidos al detalle. Cuando las preguntas se volvieron cuchillos y la expectativa jaula abrió otra puerta. Yoga, meditación, filosofía oriental. La lectura del desapego no fue moda, fue salvavidas. Viajó a la India y a Tailandia y de regreso trajo algo más que incienso. Una idea de paz que no dependía del aplauso. Con apenas 30 años, anunció sin ceremonia ni flores su retiro del cine. No hubo despedida, no hubo llanto en camerinos. Solo un paso atrás, firme. Incomprendido por la industria. Los productores se indignaron. El público preguntó. Ella supo que el tiempo le daría la razón. Algunas verdades necesitan madurar para poder ser creídas. De allí en adelante, su casa se volvió santuario. Libros, silencio, amaneceres con té. La disciplina del set se transformó en la disciplina del alma. El cuerpo, antes espectáculo, se volvió hogar. De a poco, respiró sin permiso el secreto y el silencio. Durante años, la actriz cargó con una verdad que no podía nombrarse. El acoso sistemático de una figura influyente, un poder con demasiadas llaves, la empujó al borde. No dio nombres, no. Entonces decidió callar. Porque en aquel tiempo hablar significaba perderlo todo o perder la vida. El precio del silencio no fue insomnio crónico, ansiedad, palpitaciones antes de enfrentar al público. Se volvió difícil habitar el propio cuerpo cuando otros lo reclamaban como trofeo. Hay recuerdos que regresan como sombras viejas, camerinos vacíos, fiestas donde la risa suena a trampa, puertas que se cierran. Detrás, hubo un día imposible de olvidar. Horas encerrada, presionada para ceder, amenazada con arruinar a los suyos y denunciaba. Ese día, dijo, murió una parte de ella y nació otra, más fuerte, más desconfiada, más silenciosa. Escribió cartas que nunca, envió oraciones que aprendió de memoria, respiraciones que la rescataron a tiempo. A mitad de los 70, cuando la tentaron con el regreso triunfal, respondió con una frase que encapsula su ética. El dinero no limpia lo que el alma calla. Hubo una alegría breve junto a Carlos, un músico discreto que le devolvió la risa por un instante. Su muerte accidental fue otro cierre. Volvió a elegir el resguardo. Décadas después, a los 91 años, habló en público. No me fui del cine por cansancio. Me fui por miedo, por vergüenza, porque había una verdad que no podía decir. Hasta hoy. El estudio cayó. El país escuchó. No era una diva,
Era una mujer que por fin podía contarse sin pedir perdón. Legado y reconocimiento. En el retiro su presencia se volvió más grande. La veían poco, pero su nombre bastaba para que las generaciones nuevas preguntaran quién era esa mujer de mirada serena. En fotografías en blanco y negro se proyectaban sus películas y algo del control, de la precisión, de la dignidad, volvía a habitar la pantalla. Elsa se hizo leyenda por omisión. Eligió no estar y ese vacío dibujó su contorno. En 2021 sorprendió con un pequeño libro, El arte de callar sin morir. No acusó, no señaló, no nombró, pero cada página respiraba una verdad que no necesitaba titulares. El texto se agotó rápido y muchos jóvenes leyeron allí a una maestra de resiliencia antes que a una estrella. Su hogar, más jardín que casa, se convirtió en su mundo. Plantas, lectura, cocina sencilla, una rutina íntima, genuina, amorosa. Aceptó pocos homenajes. No fue desdén, fue congruencia. La grandeza, entendió, no se mide por la frecuencia con que uno aparece, sino por la serenidad con la que se aprende a desaparecer. Hoy, ya entrada en la vejez, habla de la muerte con una ternura desarmante. No la teme, la espera como a una vieja amiga. Cuando llegue me encontrará en paz porque he dicho lo que debía decir y he perdonado lo que debía perdonar. No tuvo hijos, fue hija, hermana, amante, guía. Y con eso me basta. La frase no suena a renuncia, suena a plenitud. A veces llegan invitaciones a ciclos de cine o conferencias. Responde con gratitud y distancia. Entendió que su presencia ya no necesita del escenario, que su legado reside en cada joven que aprende a decir no a tiempo, en cada artista que reclama profundidad en vez de ruido, en cada mujer que convierte el silencio en refugio, no en cárcel. Quedan preguntas que no buscan morbo, sino aprendizaje. ¿Habría podido la industria cuidarla mejor? ¿Habríamos escuchado si hablaba antes? ¿Tenemos al fin la valentía para proteger la memoria de quienes fueron silenciadas? No se trata de mirar atrás para señalar, sino de mirar adelante para cuidar. Recordar a Elsa no es invocar vestidos y alfombras, es honrar la decisión de salvar el alma cuando todo empuja al espectáculo. Es entender que la fama sin libertad es jaula y que hay veces en que romperla es el único gesto de amor propio posible. Ella no desapareció, se transformó en conciencia viva, en un faro que no encandila pero guía. En la evidencia de que el silencio, cuando nace de la dignidad, también se escucha. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.